Estuvimos. Historia de la televisión en la imagen de la Universidad de Antioquia. Nosotros teníamos un profesor que luego fue director del departamento de comunicación social llamado José Samuel Arango. Él tenía una columna, o no sé si todavía la tenga, llamada La Caja Mágica. Ahí él escribía sobre pequeños bloquecitos sobre la televisión y siempre terminaba la columna con la frase Antioquia necesita imagen. A mí me parecía, por ejemplo, Luis Betancourt, este personaje que se murió pues hace días. Luis Betancourt era, él era el dueño del Club del Clan. Él era, pues tenía unos programas de esos creativos de la televisión colombiana y era un personaje y visionario y hacía cosas. Y gustaba. Cuando él empezó con su tallercito pues a dictar clases ahí en Bolívar, yo recuerdo que le decía a los estudiantes, muy ligero van a montar un canal regional en el Medellín. El ingeniero Guillermo Ospina y el comunicador Rodrigo Maya, animados por la aparición de los canales autonómicos, un fenómeno exitoso de la televisión regional y cultural en España, y por un programa del gobierno del entonces presidente de Colombia, Belisario Betancourt, denominado Universidad Abierta y a Distancia, lo que hoy se conoce como la UNAD, se dan a la tarea de elaborar un documento que llamaron Plan General de Medios y Televisión para Antioquia. Dicho plan tenía como visión un canal educativo y cultural que sirviera para que los estudiantes de bachillerato de todo el departamento de Antioquia asistieran a clases de matemáticas, español e inglés. Pero esa idea, dadas las condiciones y la dinámica que asumió el canal, solo se logró parcialmente. Digamos que motivados por la capacidad que ya se estaba desarrollando en producir contenidos, informes científicos, documentos propios de la facultad, etcétera, se empezó a pensar en la posibilidad de que eso no podía quedarse exclusivamente en el entorno de la Universidad de Antioquia. Era probable y posible que pensáramos en una dimensión más allá de la que estábamos ubicados en un principio. Entonces con Rodrigo empezamos a escribir un documento que viese la televisión de una manera regional. En la universidad, ya cuando nosotros hicimos ese documento, estaba como rector el doctor Antonio Yepes Parra. Se dio una coyuntura en el departamento, en Medellín, que fue un encuentro de periódicos liberales. Estaba Vanguardia Liberal, había El Mundo, el periódico El Mundo, con el doctor Darío Arismendi. Se hizo una reunión de periódicos liberales en el Hotel Intercontinental y aprovechamos ese espacio de esos medios de comunicación para presentar el proyecto de canal regional de televisión. Entonces el doctor Antonio Yepes Parra leyó un documento allá que fue incluido dentro de las memorias del encuentro de periódicos y empezó a tomar forma esa idea de un canal regional de televisión. Entonces ya se sumaron los gremios de las comunicaciones, Resida, Reporteros Sindicalizados de Antioquia, el CIPA, SECOR, Amigos 80, Pro Antioquia, empezó a sumar, esa idea empezó a sumar gente y se dio la coyuntura política que el presidente era antioqueño, la ministra era Noemí Sanín, antioqueña, la viceministra también era antioqueña. Entonces nos dijeron, bueno, nos gusta esa propuesta y empezó ya a tomar otra forma. Ya empezó a tomar la forma técnica y la parte jurídica. Se convocó una reunión para hacer el análisis jurídico que debía hacer Inravisión y presentarlo en esa reunión para ver si era consistente, si no, si se ajustaba a las normas, en fin. Cuando llegamos a la reunión, el director de Inravisión le preguntó a la ministra, bueno, señor director, por favor, nos da el informe sobre el análisis que se hizo jurídico del proyecto que presentó Antioquia. No, ministra, todavía no está. La ministra se puso roja de la ira, se levantó y dijo, dentro de 8 días, en esta misma hora y dentro de 8 días, a esta misma hora, en este mismo salón,
o está el concepto jurídico en revisión, o se van ustedes y me voy yo. Hasta luego, y salí, se fue furioso. A los 8 días nos volvimos a reunir, entre otras cosas, todo el bolsillo de cada uno. Eso era lo lindo. Esta comisión no estaba financiada por nadie, nombrada por el gobernador por decreto, pero cada uno sacaba su bolsillo para ir a Bogotá y para todo. Bueno, a los 8 días volvimos a estar allá y ya el director de revisión presentó el estudio. Ministra, aquí está el estudio, no hay ningún inconveniente, todo se ciñe por las normas existentes, todo está como debe ser. ¿Cómo le parece que como a los 8 días me llama el gobernador y me dice, Samuel, no hay Teleantioquia? Y ¿cómo así, hombre? Yo sí. En el proyecto que pasamos, como tiene que pasar con la aprobación de Inravisión, la junta directiva tenía una mayoría de gente de Medellín, lógicamente, que la gobernación, que la universidad estaba, la Antioquia estaba ahí en esa junta, que, bueno, la mayoría eran de aquí. Y eran 5, 3 de aquí y 2 de Bogotá, Inravisión y ministerio. Era lo lógico. No, nos cambiaron la conformación de la junta y quedamos 2 de Medellín y 3 de Bogotá. Y yo a eso no le marcho. Y le dije, ¿entonces qué? Y yo no, yo voy a llamar al presidente. Pues sí, hay que mamarle. Pues el gobernador llamó al presidente. Le dijo, doctor Belisario, aquí no hay Teleantioquia. Pero nosotros no podemos aceptar la conformación de una junta con mayoría bogotana. No lo aceptamos, como gobernador y como región. Entonces Belisario dijo, no, déjeme eso a mí. Dentro de un ratico lo llamo. Al momentico llamó el presidente del gobernador. Tranquilo, gobernador, que no se mueve, sigue como estaba. Y pudimos hacer a Teleantioquia. Yo recuerdo en un cóctel en Bogotá, en la Luis Ángel Arango, me encontré antes de Teleantioquia, cuando ya estábamos trabajando, con Fernando Gómez Agudelo, persona que yo respeto, admiro y le doy todo el mérito que lo tiene. Y conversando sobre Teleantioquia con Fernando en ese cóctel, me dice, Samuel, Teleantioquia no sale. Se lo digo yo, presidente de RTI. No sale. Y le dije, ¿qué apostamos? Un whiskycito. Pero Chivas, pues que es el que me gusta a mí. Me dijo, apostemos, pero no sale. Y yo, pues doctor Fernando Gómez Agudelo, Teleantioquia sí sale. Usted no nos conoce a los paisas, sí sale. No sale. Teleantioquia salió y se murió y no me pagó la botella. Así era de dura la lucha. Que el presidente tuvo que calentar, se tuvo que calentar la ministra, se tuvo que calentar el gobernador, nos tuvimos que calentar todos para poder sacar este proyecto adelante. Cuando empezó Teleantioquia una cosa había clara y era que no había gente formada en televisión, salvo algunos grupitos que hacían documentales como Iris, con Juan Guillermo Garcés, como Víctor Gaviria, que recuerdo que lo llamé para que hiciera el cuento que pasa el aserrador, que era un cuento que le gustaba mucho a Belisario Betancourt, y que daba cuenta de lo que era ese comienzo de Teleantioquia, de no sabemos mucho, no estamos muy formados en este campo, pero en el camino vamos a estar trabajando y aprendiendo. Hizo una selección de hojas de vida, muchas de las personas realizadoras del equipo de realizadores eran de acá de la de Antioquia, de comunicación social, y con ellos empezamos a trabajar la parte de realización. Este fue como el inicio. En el aire, Teleantioquia. Señoras, señores, distinguida asistencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta primera emisión de Teleantioquia. Hoy, 11 de agosto de 1985, a esta hora, nace en Medellín el primer canal regional de Colombia, Teleantioquia, Canal 5. Paisanos, a recobrar nuestra unidad y nuestra creatividad, como en el cuento de Don Jesús del Corral, que pasará hoy por Teleantioquia, ante las dificultades, que pase el aserrador. La llegada de Teleantioquia, ese 11 de agosto de 1985, además de ser recordada entre tantas cosas como las dificultades políticas y económicas que tuvo que afrontar, también es recordada porque revolucionó la docencia televisiva en las dos únicas instituciones dedicadas a la enseñanza de la comunicación en Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Las prácticas de clase de los estudiantes se evaluaban con criterios de publicación en el nuevo canal Teleantioquia.
Fue tal la suerte que de un momento a otro y sin pensarlo, ya estaban haciendo televisión en la vida real, a pesar de las limitaciones técnicas que prevalecían en el medio. Teleantioquia para nosotros fue una ilusión y fue un gran dinamizador del quehacer académico. ¿Por qué? Porque en Teleantioquia pudimos hacer nuestros primeros pinitos. Por ejemplo, del departamento, 3 profesores nos vinculamos como parte del equipo de realizadores fundadores de Teleantioquia. Estaba la profesora Elena Correa con el programa Pequeñas Historias, que era un documental sobre los pueblos muy lindo. Estaba Juguemos al Teatro, que fue dirigido por David Macías y en la parte de la producción y en la parte artística por la profesora Zaira Sierra de la Facultad de Educación. Y el programa de Yo también soy capaz, que era un documental que lo tenía yo a mi cargo. Nosotros empezamos a salir de acá, de la universidad, y en ese entonces pues nosotros éramos estudiantes que añorábamos a salir para trabajar en el periódico El Colombiano o en el periódico El Mundo. No había donde más, bueno, o en la radio, pero televisión no había nada que hacer, a pesar de que había algunas corresponsalías acá importantes de los noticieros TVO y de noticiero de las 7, bueno, noticieros que eran los de entonces nacionales, y tenían corresponsales que también eran muchachos egresados especialmente de la Universidad de Antioquia, sin mucha experiencia, que aprendían haciendo, y nosotros empezamos entonces, repito, a hacer la escuela en la televisión regional. Ahí fue como aprendimos nosotros a hacer televisión. De 1985 a 1989, la situación televisiva en la universidad experimenta una relativa calma. El Departamento de Comunicación Social se dedicó con sus profesores y alumnos a la realización de programas para Teleantioquia, y el Centro de Producción de Televisión, o los de Ingeniería como eran conocidos, se propusieron en el fortalecimiento de contenidos internos para la universidad y los microprogramas llamados Informes Científicos para el canal. En 1989, llega a la rectoría de la Universidad de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, y en 1991 llama a Berta Lucía Gutiérrez, egresada de la misma. Sería esta mujer con título de comunicadora social una persona que jugaría un papel determinante en la historia de la producción televisiva. El rector de ese momento, Luis Pérez Gutiérrez, decidió crear ese departamento, hizo una convocatoria pública. Me pareció muy interesante llegar a trabajar a la universidad, me presenté a esa convocatoria y gané. Realmente el rector lo que quiso es que yo me encargara de un centro de televisión que había, no en la Facultad de Comunicaciones, sino en la Facultad de Ingeniería. Era algo pues muy interesante que había pasado ahí, y era que un profesor que se llama Guillermo Ospina, había creado para sus estudiantes de ingeniería, había logrado conseguir unos equipos de televisión. Entonces mi trabajo fue como fortalecer la presencia de la universidad en Teleantioquia. Empezamos a crear un gran centro de televisión en la Universidad de Antioquia. Contamos con una persona de excelentísima calidad, que es Berta Lucía Gutiérrez, y el doctor Carlos Gaviria, que era vicerrector general. Le entusiasmaba mucho todas esas ideas y esos proyectos, y logramos hacer un programa permanente en Teleantioquia, dirigido precisamente por Berta Lucía Gutiérrez, que se llamaba Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta. Hubo cambio de rectoría, llegó el rector Rafael Aguad, y estando él como rector, el centro de televisión se había cerrado. Tuvo un periodo como de 3 meses de cierre, y llegando Rafael Aguad, preguntó qué pasa con la televisión en la universidad. Dijeron, no, ese centro de televisión está cerrado. Dijo, llamen a la persona que había montado ese centro de televisión. Entonces me llamaron a mí, volví a la universidad. Y ya en la época de Rafael Aguad, la televisión volvió a tener, pues como, volvió a coger fuerza. Él ya consiguió unos recursos para que compráramos equipos, y empezamos a trabajar nuevamente, pues como con un nuevo entusiasmo. Teníamos a Ciencia Cierta, teníamos la telerevista, no creo que teníamos más programas,
porque no nos daba para más. Pero todavía el centro de televisión seguía siendo un centro de televisión de la Facultad de Ingeniería. Empezamos a recibir practicantes de la Facultad de Comunicaciones. De hecho, conformamos un grupo con practicantes o estudiantes de último nivel de la Facultad de Comunicaciones, y fue un grupo que se llamó Níquel Producciones. Níquel Producciones nació ahí, en ese centro de televisión. En el año de 1991 es inaugurada la Red Interna de Televisión, una iniciativa del Centro de Producción de Televisión que consistía en llevar contenidos a un buen número de televisores ubicados en las diferentes cafeterías de la ciudad universitaria. Este sistema era abastecido por contenidos propios, por trabajos de estudiantes y por programas satelitales que llegaban gracias a la antena parabólica, donde se captaba televisión de todo el mundo. Esta tecnología permitió que algunos profesores solicitaran el recurso de grabar determinados programas como material didáctico para sus clases. En el año de 1993, la historia de la televisión en la Universidad de Antioquia empieza a dar otro viraje. Ya el centro de producción, además de convenios, tenía autorización para vender servicios. Caso contrario sucede con Comunicaciones, que ya era facultad desde 1992. A pesar de ocupar el segundo lugar en un concurso de licitación para convertirse en programadora de Teleantioquia, el rector de la época no quiso embarcarse en algo tan costoso como hacer televisión, quedando por fuera del canal. Chico, este es un regalo de Sembrino. Ah, hombre, ahora en diciembre. No, Sembrino, el tío mío que vive en la Junita. Vamos, chico. ¿De qué, chico? ¿Qué más? No, aquí validando bachillerato. ¿Validando bachillerato? ¿Cómo así, chico? Por casete. ¿Por casete? Déjame. Quiero ir a una lección. ¿Por una lección? Listo, chico. Un domingo lluvioso, sin nada que hacer, sin plata para gastar, ni prensa para leer, me acosté a repasar, recordar el ayer, y de un profesor al momento me acordé. Además de cubrir la demanda interna de la universidad, ya hubo un momento pues en que administrativamente se tenía que sostener, o sea, tenían que entrar recursos para poder sostener la gente que trabajábamos ahí. Entonces ahí fue cuando ya se empezó a trabajar hacia afuera, ahí fue cuando ya el centro de televisión empezó a cubrir trabajos por fuera. Entonces ya se alquilaba turnos de edición, se alquilaban cámara, entonces los muchachos salían a grabar y editaban ahí. En esa época, por ejemplo, editó Víctor Gaviria. A él le alquilaron edición y editó con Fernando Ferguson, cuando él empezó a hacer los primeros documentales que hizo de los barrios de la comuna nororiental. Cuando empezó con las ediciones de Rodrigo de y eso lo empezaron a hacer ahí. Cuando Alonso Salazar también estaba en su época de estudiante, que salió este librito de No nacimos pa' semilla, también él hizo varios trabajos ahí con Berta Lucía. La universidad me permitía a mí hacer también programas especiales, y en esa época hicimos dos documentales que yo creo que son también icónicos para la historia del documental en Medellín. Uno de ellos fue un documental que se llamó Sobrevivir en Medellín. Resulta que, como yo había trabajado con Alonso Salazar en el Noticiero del Mundo, Alonso Salazar en ese momento había acabado de escribir el libro No nacimos pa' semilla, que fue pues el libro que lo lanzó a la fama. Una recopilación de entrevistas con sicarios en un momento en que la gente no sabía qué era eso en Medellín y en el peor momento de la violencia en esta ciudad. Y el documental fue tan duro, tan crudo en lo que presentó, que Teleantioquia no quiso presentarlo. Teleantioquia lo censuró. Berta Lucía se va y queda al frente del Centro de Producción de Televisión la profesora Elena Correa, a la cual en el año de 1996 le toca vivir uno de los sucesos televisivos más recordados de la universidad. Sin fronteras. La ciencia, la tecnología, el pensamiento, la cultura y el arte del futuro. En la Expo Universidad de 1996
Yo estaba dirigiendo el Centro de Producción de Televisión, lo que es hoy el Departamento de Servicios Audiovisuales. El proyecto consistía en montar pues lo que es hoy ese departamento. En esa época, cuando hicimos la Expo Universidad, nosotros pues nos lanzamos con un proyecto muy como ambicioso, en el sentido de que hicimos un canal que emitía, tenía sus equipos de transmisión en el Cerro Nutibara, y emitió para todo el Valle de Aburrá durante todos los días que duró la Expo Universidad. Ese se llamaba el Canal 8, o sea, lo sintonizaban por el Canal 8. A partir de la experiencia en Expo Universidad, se venía fortaleciendo en Medellín una idea televisiva en la que la universidad hizo su aporte. No tan protagónico como en Teleantioquia, pero siendo ella la madre de la televisión regional, crea las ideas sobre las cuales se fundamentó el nacimiento de un canal para la ciudad. Cuando llega la Secretaría de Educación, con todo ese trabajo que hicimos en la Universidad de Antioquia, hicimos en el ICFES, pues creo que ya estábamos maduros para ser los líderes también de la televisión local en Colombia. Luis Pérez y de Sergio Naranjo, quienes fungían, Sergio como alcalde y Luis Pérez como secretario de Educación, quienes pensaron que esa experiencia en particular de Arriba Mi Barrio, en una franja horaria de los viernes en la tarde, habría que replicarla a manera de canal para la ciudad. O sea, que esa experiencia habría que perpetuarla en la ciudad, ¿cierto? Porque ahí también confluía otra cosa, y era que la Universidad de Antioquia había hecho Expo Universidad y había tenido una experiencia, que era el Canal 8, de cobertura local y toda la cosa. Fue una experiencia que hicieron la Facultad de Comunicación y la Facultad de Ingenierías, y eso resultó ser exitoso. Y entonces se crea la idea de un canal local para Medellín, ¿cierto?, que se llamó finalmente Telemedellín. La Comisión Nacional de Televisión creyó en este proyecto de televisión pública local. Y cuando yo empecé a escuchar que iban a permitir hacer canales locales, me pareció que así como Teleantioquia había nacido casi que sin ninguna legislación prevista en el pasado, pues que Medellín también debería ser el líder de un nuevo canal de televisión para Medellín. El doctor Sergio Naranjo, que era el alcalde en ese entonces, muy entusiasmado con ella, dijo: no, Luis Pérez, vamos para adelante, lo que tengamos que hacer. Entonces, en esa época teníamos muy buena relación nosotros con el presidente Samper, el presidente Ernesto Samper, y nos fuimos a hablar con el presidente y le dijimos: bueno, presidente, tenemos este problema. Le contamos todo y me dijo: bueno, aquí lo que intentamos es hacer cosas. Llamó al Consejo Nacional de Televisión y dijo: no, hagan una excepción para que les sirva a ustedes como de plan piloto para Colombia. Y efectivamente así fue. Ellos acogieron como la sugerencia del presidente, nos pusieron a nosotros de modelo para los canales locales en Colombia y nos dieron la licencia. Telemedellín se inaugura el 7 de diciembre de 1997, con un majestuoso acto protocolario y teniendo como escenario de fondo el desfile de mitos y leyendas que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín cada año por esta fecha. Nace así el primer canal local de Colombia. Ahora le tocaría el turno al primer canal universitario de Colombia, cuya historia se inicia oficialmente en 1995. Bienvenidos.
Esta noche somos testigos del comienzo de algo muy importante para el futuro de Antioquia y de Colombia, el nacimiento del primer canal universitario, Canal 35. Cuando yo llegué a la Universidad de Antioquia en el año 1995, existían algunas actividades de televisión con un ingeniero, el doctor Guillermo Ospina, y había también como una especie de centro de televisión que manejaba Berta Lucía Gutiérrez. Sin embargo, no existía una coordinación entre ellos. En el año 1996, en la primera Expo Universidad que a mí me tocó dirigir como rector de la Universidad de Antioquia, hicimos un ensayo de televisión con el apoyo del doctor Jorge Valencia Jaramillo. Él nos ayudó a conseguir un permiso en la Comisión Nacional de Televisión y transmitimos durante 15 días toda la Expo Universidad a través de televisión en un canal que funcionaba localmente en Medellín, y fue todo un éxito. Por esa razón decidimos convocar rectores de universidades de la ciudad de Medellín para presentar una propuesta de televisión educativa para el departamento de Antioquia. En Canalú, por ejemplo, la universidad sí tiene un gran protagonismo, ¿cierto? Un señor que se llamaba Jorge Valencia Jaramillo, ese hombre estaba obsesionado con crear un canal universitario y digamos que encontró un momento en el que confluyeron la voluntad política del gobernante de turno, que no me acuerdo si era Álvaro Uribe, creo que sí, como gobernador de Antioquia, Jaime Restrepo Cuartas como rector de la Universidad de Antioquia y Libardo Álvarez Lopera como rector del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Yo en ese momento era el decano de los programas de televisión y radio del Politécnico, y con el doctor Libardo desarrollamos, digamos que parte de la propuesta de constitución de Canalú. Olga Castaño asesoró a Jaime Restrepo Cuartas y Jaime Valencia Jaramillo hizo el lobby ante el gobierno nacional para la creación del Canal Universitario Nacional, del Canal Universitario de Antioquia. El doctor Jaime Restrepo me llamó para que trabajara con Elena Correa el proyecto de Canal Universitario, que fue un proyecto que se trabajó para lograr que varias universidades en una corporación que nos tocó crear y fundar pudieran tener un canal educativo y cultural. Ese proyecto lo presentamos, fue acogido y se creó el canal, la Corporación Canal Universitario de Antioquia. Y el primer gerente, después de que se hizo el proyecto y se creó la corporación, fue Juan Diego Restrepo, pero ese trabajo salió de la Universidad de Antioquia, concretamente de la Facultad de Comunicaciones. Olga me dijo, consigamos una cita con el doctor Valencia Jaramillo para que le hablemos del canal, de un canal universitario, esa idea que hemos tenido tanto tiempo. Y le dije, estamos en Bogotá, y le dije, vamos. Ese mismo día fuimos a la Comisión Nacional de Televisión, nos atendió muy amablemente, y por ahí a las 8 de la noche nos dijo, vea, yo me voy a apadrinar de ese canal lo voy a hacer yo, y no me llamo Jorge Valencia, si yo antes de retirarme de acá no saco ese canal adelante. Va a ser el primer canal universitario del país. De esa manera pues aparecieron muchas universidades de la región. Yo creo que casi todas estuvieron trabajando con nosotros la idea de crear un canal educativo para la ciudad de Medellín y de pronto para extenderlo luego al departamento de Antioquia. De esos hubo una depuración y solamente quedamos 6 universidades. La Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, el SENA, la Universidad de Medellín, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Antonio Nariño. Las demás se retiraron porque los costos de montar un canal educativo con señal de televisión pues eran grandes para muchas de esas instituciones, y al fin quedamos los que estábamos más
interesados. La propuesta de Canal U básicamente es resultado de un poco la nostalgia de no haber logrado en Teleantioquia lo que habíamos perseguido, de tener un canal universitario. Canal U también fue una propuesta que empezamos a manejar, que finalmente tampoco logró su cometido. Yo todavía sigo pensando que Canal U debería ser un canal dedicado solamente a la enseñanza y a la academia de la universidad. El proceso no fue fácil ni rápido. El Departamento de Servicios Audiovisuales solo se crea hasta 1999. Ese mismo año, el 4 de agosto es inaugurado el canal universitario, luego de haber pasado por una ardua tramitología ante los entes gubernamentales y una convocatoria abierta a las universidades. Yo me fui a trabajar a otro lado, a la Universidad de Medellín, y estando en la Universidad de Medellín, llegó como rector Jaime Restrepo Cuartas y quiso crear también un canal local sin ánimo de lucro, que fue el canal universitario. Y quiso llevarme a la Universidad de Antioquia para que yo trabajara en el centro de televisión, retomara pues el trabajo del centro de televisión y que hiciera contenidos para ese canal que iban a hacer, que era el canal universitario. El canal universitario lo iba a dirigir, o lo estaba dirigiendo en ese momento el proyecto, Juan Diego Mejía. Que desde hace unos minutos llega por el canal 3, y el centro de televisión en ese momento le estaba dirigiendo la profesora Elena Correa. Y uno de los proyectos simultáneos fue la creación del sistema de comunicaciones de la Universidad de Antioquia. De manera que al crear el sistema de comunicaciones de la Universidad de Antioquia se crearan varios departamentos. Se creó el Departamento de Servicios Audiovisuales, se creó el Departamento de Emisora Cultural, se creó el Departamento de Información y Prensa. Y se creó, y Relaciones Públicas quedó como una oficina anexa a la rectoría. Y se creó el Departamento de Publicaciones también. Y empezamos a trabajar conjuntamente. El Departamento de Servicios Audiovisuales lo que buscaba era que los estudiantes de la Universidad de Antioquia tuvieran un campo de práctica dentro de la misma universidad, que luego con el nacimiento del Canal U, pues este Canal U se convirtió también en un sitio de rotación de estudiantes de la misma universidad. La creación del Canal U ya significaba que nosotros teníamos que generar contenidos para el Canal U. Entonces la universidad nos dio un apoyo grandísimo. Ya existía en la universidad algo que yo creo que fue fundamental para toda la universidad, que fue la estampilla universitaria. Y nosotros pudimos presentar proyectos de inversión a través de la estampilla y comprar equipos de televisión. Y que además la universidad considerara importante que nosotros hiciéramos producciones para el Canal U. Bueno, yo creo que a eso ya disparó la producción de televisión en la universidad. Gracias por acompañarnos hoy en esta ceremonia de reinauguración de la red interna de televisión, que tiene mucho significado para la Rectoría y la Secretaría General de la Universidad, porque consolida aún más el sistema de comunicaciones de la institución. Trabajando en esa misma línea en 1998, se reinaugura la red interna de televisión con el nombre de Red Visual. Luego del proceso de consolidar el canal universitario y crear el Departamento de Servicios Audiovisuales, la producción obviamente aumentó. Se hicieron cosas tan interesantes como la serie Bajo Palabra, la cual era emitida por Teleantioquia y además se les presentaba a los estudiantes de la universidad en salones de clase. Esa serie entró a complementar las clases de español por algún tiempo. Se siguió haciendo el ya histórico programa A Ciencia Cierta, la telerevista que era a modo de noticiero institucional, lo que hoy sería La Última Vocal. Se presentaron además a convocatorias regionales, nacionales e internacionales, donde se obtuvieron premios importantes dentro del medio televisivo, como un premio Simón Bolívar con el documental Caicedo o La Persistencia del Olvido, trabajo hecho en el 2002 a raíz del secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Dentro de las muchas y significativas personas que pasaron por la televisión de la Universidad de Antioquia, es digno hacerle un homenaje a quien no gustaba de ellos.
Tunap Kuzmanich, un personaje chileno que hizo historia en Colombia. Fue un director de cine chileno que nos enseñó bastante, fue de los primeros profesores que tuvimos acá en el departamento de Antioquia, que hizo sus talleres, que hizo sus seminarios, donde aprendimos lo que no habíamos aprendido por la precariedad que había en ese momento en la facultad de comunicaciones, no solamente pues de la Antioquia y no de la Bolivariana, de todas las facultades de comunicaciones del departamento, del municipio de Medellín o del área metropolitana, carecíamos de profesores, entonces eso nos fue enriqueciendo. Era un hombre maravilloso y con mucha experiencia en el quehacer de la realización cinematográfica. Y a él lo invitamos para que nos diera unos cursos, que él les ponía un nombre, de la idea a la realización. Y concretamente aquí nos dio un curso maravilloso en el que al final hicimos una premiación. Recuerdo que ganó un video que se llamaba Manos a la Obra, muy bonito. Y con Duni aprendimos todo el proceso de producción, o sea, muy específico del cine, pero muchas cosas aplicadas a televisión. El concepto del guión, el concepto de lo importante que era ser organizado en la producción, tener claro la idea, qué público, y toda la parte de los recursos. Nos metimos a hacer un argumental. Entonces conseguimos, tal vez al mejor que había en ese momento, que quiero hacerle un homenaje, Duni Kuzmanich, Duna, que ya se murió. Duni Kuzmanich, un chileno que había trabajado en la serie de Don Chinche y que daba cursos de guión de televisión y guión de cine, entonces fue muy rico trabajar con él. La Facultad de Comunicaciones, la más llamada al fortalecimiento y a la creación audiovisual, ajustó su pensum a las nuevas exigencias a finales de los años 60. Lo volvió a hacer en 1975, cuando se empieza a exigir tarjeta profesional a los comunicadores sociales y periodistas. Y en 1994 y en 2004 se hace una reestructuración académica a fondo, de la cual surgen 4 pregrados: periodismo, letras, filología hispánica, comunicaciones y comunicación audiovisual y multimedial, buscando profundizar los conocimientos y destrezas en esas 4 áreas del saber. Desde el 2005, la facultad cuenta con su programa institucional llamado Ando Comunicando, el cual destaca todas las noticias positivas que se desarrollan al interior de la facultad y se emite por el canal U y por el canal universitario Zoom. En el pregrado de periodismo, el proceso empieza un poco más tarde. Su constancia y empuje es tal que le permite sostenerse, a tal punto que hoy cuenta con un archivo de más de 120 programas emitidos. Previamente tendríamos que decir que hacia 1994-1995 ya se propone un curso de televisión informativa electiva para los estudiantes de comunicación social y periodismo. En ese entonces, que yo recuerde, ese curso lo daba Laís Vargas, mi compañera, mi amiga, que lastimosamente ya no está con nosotros, y también en un momento determinado lo di yo, antes de que existiera el pregrado de periodismo. Ya hacia el año 1999-2000 se plantea entonces el pregrado de periodismo, y con el pregrado nace el periódico de la urbe, y en ese orden de cosas se comienza a fomentar la importancia de crear no solamente el énfasis relacionado con periodismo escrito, sino también con radio y con televisión. Y nace allí entonces de la Urbe Televisión, que es transmitido por Canal U y Telemedellín, que obliga entonces a que los productos finales de Reportería y Redacción 3 se vayan, digamos, a hacer no solamente notas periodísticas de 2 o 3 minutos, sino que vayan a trabajos un poco más elaborados de 24 minutos. Otra facultad que le apunta seriamente a la televisión es la de Ingeniería, que ha sido coherente desde sus inicios en la producción, tanto informativa con programas como Ingeniemos Televisión, donde se cuenta la actualidad de la facultad,
como educativa con el programa UDI@, un espacio de televisión interactiva donde además de aumentar cobertura académica, se fortalecen desde los 2 últimos años de bachillerato conceptos que directamente le facilitan al estudiante su ingreso a la educación superior. ¿Por qué una facultad como ingeniería le apunta a la televisión? Pues sabemos que hoy en día tenemos, yo creo que la disponibilidad de tener muchos canales, una diversidad de canales. Nada más en nuestra ciudad podemos contar con 5 o 6 canales diferentes que están emitiendo constantemente contenidos. Entonces, por ejemplo, los contenidos que está haciendo ingeniería, aplicamos mucho lo que nos enseñaban a nosotros en la escuela de periodismo, y es contar los hechos o los eventos a partir de las historias de las personas. Entonces, por ejemplo, uno contar el proyecto de un grupo de investigación a partir de la historia de un docente o de un estudiante de pregrado o de posgrado es una forma de llegarle como tal al público en general y en un lenguaje más aterrizado, que lo entienda como tal el papá, la mamá. Yo incluso, por ejemplo, cuando estamos haciendo grabaciones y hablamos con el investigador, le digo al investigador, cuéntenos su proyecto tal y como si lo estuviera contando a la abuelita o al peladito de kinder, ¿ya? Entonces, en esa parte le hemos apuntado pues como en esa filosofía de la producción. Ya son un poco más de 40 años desde aquel circuito cerrado de televisión que se hiciera en el 3er piso del edificio San Ignacio. Y si contar la historia es importante, lo es también saber a qué le estamos apuntando desde el presente. ¿Qué es lo que está pasando? Al hacer un análisis de la situación actual de la televisión en la Universidad de Antioquia, muchos son los aspectos que nos encontramos en las voces de aquellos que hacen y han hecho televisión. Temas tan variados como la inclusión de la dramaturgia, el proyecto de expandir la red interna de televisión, la necesidad de crear un canal universitario pensando en la regionalización, la integración de facultades para producir, la televisión digital, los contenidos para dispositivos móviles, entre otros. Esas voces pueden dialogar entre ellas y el resultado sería un fortalecimiento en el tema de la producción televisiva con calidad. Yo pienso, estoy convencida que cada universidad debe tener un canal. Sé que es costoso, pero es menos costoso pensar que con un canal podríamos tener unas posibilidades enormes de llegar a las regiones, que se está ampliando esa posibilidad de formación en las regiones. El proyecto que va a salir es una red que va a articular no solo la televisión como la transmitimos normalmente, sino que vamos a tener infografías, vamos a hacer que esta red se pueda ver también a través del canal de 24 horas que tiene la universidad en streaming, en live stream, por internet, que sean compatibles. También estamos hablando de la ampliación de la red interna para que todo el sistema que hay montado en este momento sea replicado y se pueda llevar en una primera fase a toda el área metropolitana y luego a todas las regionales. Entonces así la Universidad de Antioquia en general, no solo Ciudad Universitaria, va a tener un sistema de red interna propio que le puede ayudar a dinamizar información y contenidos. Pues es que eso me parece que es lo más elemental que debe haber ocurrido desde ese tiempo, que de la manera como las programadoras alimentan Teleantioquia,
nosotros podríamos pensar que cada una de los espacios académicos, la Facultad de Arte, la Facultad de Ingeniería, Salud, Medicina, digamos, todas tienen algo que decir y mucho que contar. Todas deberían de tener, digamos, un espacio intelectual y gente, digamos, sensible a contar la historia que cada una de las facultades hace y converger toda esa información, llevarla a un sitio como el Centro de Producción de Televisión de la Universidad de Antioquia para que le dé luz a eso y se convierta, digamos, en un cuento que le permita ser irrigado a toda la Universidad de Antioquia. Pienso yo que es fundamental en este momento y que de alguna manera debería solucionarse, es lo que tiene que ver con el desarrollo técnico de la televisión o tecnológico de la televisión, que es muy curioso, así como existe la recursividad, y bienvenida a esa recursividad, es necesario también los nuevos tiempos adaptarlos a las nuevas tecnologías. Tenemos que dar ese salto y adaptarnos a lo que se viene con la televisión digital terrestre, la TDT, y no ir a cometer errores que de pronto en su momento ocurrieron en España, que se llenaron de mucha tecnología implementada a través de la TDT, pero en contenidos muy regulares. Entonces nos vamos a concentrar mucho en lo que tiene que ver con la producción de buenos contenidos, contenidos de calidad, que eduquen, informen, entretengan y que sean muy interactivos con el televidente. Somos pioneros en este asunto porque recuerda que nosotros hicimos la investigación para el Ministerio de Comunicaciones en el momento sobre televisión digital terrestre. Estuvimos en varios países, presentamos esta investigación contratada por el Ministerio y sobre la base de esta investigación que hicimos salió el nuevo sistema de televisión digital, que es el europeo, y estamos marchando y trabajando en esta migración de lo análogo a lo digital, con todo lo que eso conlleva de trabajo, de convergencia, de nuevos medios, etc. Hay un asunto que creo que es una gran deuda de las televisiones locales y de las universidades regionales, de las televisiones regionales y locales y de las universidades regionales, y es el asunto del dramatizado para televisión. Yo creo que hay, pues si uno mira, no es no mirar la programación de Teleantioquia, Canal U, Telemedellín, Televida, Cosmovisión y todos los demás que usted quiera agregar en la televisión local, y hay una ausencia total, diría yo, si no total por lo menos mayoritaria del dramatizado para televisión. Yo nunca he podido entender, ni como directivo universitario en el área de las comunicaciones, ni como profesor, ni como estudiante, ni como nada, ¿por qué en las facultades de comunicación no se enseña teatro como comunicación? Es la primera forma masiva que se dio en el mundo de comunicación, masiva, el teatro. Yo pienso que es la hora de empezar a manejar las cosas, inclusive dejar unos espacios para lo que es la dramaturgia en televisión. Nosotros descuidamos por completo el contar historias con actores profesionales. Hay una facultad de artes, aquí hay un trabajo grande en la parte de producción con los estudiantes de acá. Eso hay que volverlo interdisciplinario. Entre la Facultad de Comunicación y la Facultad de Artes se está estableciendo un convenio, digamos, para unos proyectos para un proyecto de maestría en todo lo que es la producción audiovisual, o sea, guión y producción cinematográfica, que se viene haciendo en un convenio también con una universidad en España, pero todavía ni siquiera está conectado con la maestría en dramaturgia y dirección, que es la que pondría un recurso fuerte en dirección de actores, en dirección ya general. La historia no ha sido fácil ni el panorama está claro. Quedaría por agregar que una imagen vale más que 1000 palabras. Hay que escuchar las voces e interpretar los silencios para crear una imagen. La imagen del futuro televisivo que queremos, de lo que queremos ser, de lo que queremos mostrar, sin desconocer nunca la historia y lo duro que ha sido construirla. Para tener la fortuna de responderle a la historia, como hasta ahora lo han hecho en la imagen de la universidad, estuvimos. Tengo muy buenos recuerdos porque éramos un equipo de trabajo muy bueno. Empezamos pues con uñas, como suele ser el trabajo en las universidades, con uñas. Nosotros aprendimos con las uñas. Pero de verdad que logramos hacer con las uñas cosas bien interesantes.
aprender a hacer televisión. Eso fue una tarea encomiable y difícil. Pienso que a nosotros nos correspondió el privilegio de ser sembradores. Yo me siento muy orgullosa de haber sido parte de esta construcción. Creer en lo que uno hace es lo principal, siempre. Sí. Y seguramente el día que me entierren me van a enterrar con una cámara de televisión al lado, por si de pronto en la otra vida hay trabajo para uno. Haber empezado a trabajar con esto, así sea en las condiciones más precarias, obviamente fue importantísimo. Si no, ustedes, ¿qué estarían haciendo ahora?